Gloria a Dios. Le damos la bienvenida también al Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, Ministerio MIPIS, el cual nos ha prestado la plataforma para poder llevar este mensaje de salvación a los hogares y a todas las naciones. Amén. Y comenzamos en el nombre de Jesús a hablar la palabra que el Señor tiene para hoy, para nuestras vidas. Dios, pues, en las madrugadas, en esta madrugada no me dejaba dormir y comenzó a mostrarme y a recordar algunas cosas que había vivido. Y una de las cosas en las que el Señor, en el nombre de Jesús, me mostraba en un episodio que yo viví, fue un día en el que yo estaba acostada en mi casa, en mi cama, hablando por teléfono. Y llega mi hijo, tenía como 16 años, llega él, y él quería llamar mi atención, pero yo estaba hablando por teléfono. Y yo le decía que ya va. Y seguía hablando por teléfono y él se me acerca y vio que yo cargaba medias. Y para llamar mi atención vino y me agarró los dos pies y la puso. Y después que me amarra, yo me estoy riendo, y después que me amarra, me ata. Con su fuerza me levanta a que vine atada. Y cuando él me levanta, ¿sí te acuerdas? Cuando él me levanta, yo no sé si te acuerdas, que me amarraste los pies con las medias. Y me agarra, me levanta y yo me estoy riendo. Me levanta de la cama y me hace que yo camine y no podía. ¿Por qué? Porque estaba atada. Yo con los pies y él alándome y yo me reía porque no podía, porque estaba atada. Y hay momentos en nuestras vidas que muchas veces queremos hacer algo. Yo quería caminar, pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba atada. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque es que Dios no me dejó dormir. Yo quería darle una enseñanza. Y esa enseñanza es para el día de la Santa Cena, me dijo. Que es dentro de 2 domingos. Pero quiero que le hables al pueblo porque hay en la iglesia o la iglesia de Jesucristo está caminando atada. O quiere caminar, pero está atada. Ven acá, Carlos. ¿Ustedes vieron lo que le hizo Alejandro a Carlos? ¿Qué le hizo? Roto. ¿Cómo te llamas tú? ¿Amas a Dios? Sí. ¿Queréis servirle? Sí. ¿Queréis trabajar en su obra? Sí. Y puedes tocar todas las teclas así. ¿Por qué no? Ya está. Pero más a Dios. Claro. ¿Y quién eres tú? Carlos. Estamos viendo que Carlos no pierde su identidad. Aunque esté. Él no pierde quién es él. Lo que pierde con la atadura es lo que puede hacer. Por estar atado, no puede hacer lo que quiere hacer. No sé si me estoy explicando. Por estar él atado, no lo puede hacer. Él no puede hacer así. Porque está atado, porque hay un impedimento. Pero su atadura, la atadura, no quita quién es él para Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? ¿Será que él se puede desatar solo? No, con esto sí puede. Pero para que él pueda hacer y volver a hacer lo que hacía,
Y llega un momento determinado en el que él tiene su identidad, en el que él se llama Carlos, pero él le quiere servir a Dios, pero por la atadura no puede. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesús, ¿o no? Jesús visitaba a Lázaro, ¿o no? Jesús amaba a Lázaro. Jesús sabía quién era Lázaro. Pero cuando llega, Lázaro está muerto. Pero dice la Biblia que cuando va al capítulo 11 del verso 40-44 del libro de Juan, dice la escritura de que cuando Jesús se acerca, y usted conoce la historia, a la tumba de Lázaro, y dice que quiten la piedra, Lázaro, aunque hubo una resurrección en él, un nuevo nacimiento, ¿cómo salió? Pero resucitó. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Lázaro resucita, pero resucita atado. ¿Y qué dijo Jesús? Ahora yo pregunto, entonces si Lázaro estaba atado, ¿cómo saldría Lázaro de la tumba cuando Jesús lo llamó? ¿Verdad que sí? Ahora, lo tremendo es que Lázaro sí escuchó la voz de Dios. Usted puede estar escuchando la voz de Dios, pero tiene ataduras. Porque Lázaro estaba muerto y escuchó: Lázaro, sal. Y él se levantó. ¿Cómo fue? ¿Y qué le dijo Dios, Jesús? Desátenlo. Desátenlo. Y déjenlo ir. Porque ya vino la resurrección en él, pero sigue atado. Y muchos de nosotros estamos así. Anda para que Alejandro te desate para que voy a tocar. Muchos de nosotros estamos así. Quiero que me acompañe el libro de Isaías, capítulo 52. Libro de Isaías, capítulo 52. Ahora sí toca mejor, porque no hay atadura. Roxana, te bendigo, mi amor. Bienvenida. ¿Lo tenemos? 52. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate. Pero también le dice: siéntate. Levántate y siéntate, Jerusalén. Pero le manda a hacer algo. ¿Y qué le dice? Porque hay ataduras que usted puede soltar. Pero estamos tan atados o acostumbrados a la atadura que no la soltamos. Y sabemos que estamos mal. Y sabemos que el sentimiento que está floreciendo de nosotros o el pensamiento está mal. Pero seguimos atados. Pero el Señor acá, en Isaías 52, verso 2, le dice: suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Ahora no está mandando como Jesús dijo a los que estaban con Lázaro. Jesús dijo: desátenlo. Porque hay ataduras que usted y yo no nos vamos a poder quitar, sino que alguien tiene que intervenir en nosotros. Pero este tipo de atadura, sí, no la podemos quitar. Y viene el Espíritu Santo en Isaías 52, le dice: despierta, despierta. De cierto te digo. Primeramente manda a un despertar. Y si nos manda a despertar es porque estamos
Y viene y le habla de dos vestiduras. Vístete de poder. ¿Y de qué más? Y tu ropa hermosa. ¿Cómo estaba la hija de Sión vestida? Para que entonces acá el profeta le diga, despierta, despierta. Estás en un adormecimiento espiritual y debes despertar, debes accionar. Vístete de poder, vístete de hermosura, porque nunca más, diga conmigo, nunca más. La Biblia dice, nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Nunca más. Pero sacúdete el polvo. ¿Y cómo es sacudirse el polvo? Porque te manda a vestir. Te manda a cambiar la vestidura. Levántate y siéntate. Eso es obediencia a Dios. ¿Sabe qué? Cuando usted viene, levántese, se levanta. Siéntese, se sienta. Levántese, se levanta. Sacude, se sacude. Cámbiese ropa, se la cambia. Pero viene y le dice, suelta las ataduras de tu cuello. ¿Qué tipo de ataduras podemos tener nosotros que nos impide? Si a usted lo agarran por el cuello y les dice que predique, usted puede predicar. Bueno, a mí me da cosquillas, risa. Yo me caigo de una vez y me agarran por aquí. Pero viene y le dice, quita, suelta las cadenas. Recuerden que los esclavos o lo ataban por las manos, por los pies o por el cuello. Le colocaban algo para que no se moviera. Y el enemigo no quiere tener así. No quiere tener atado. ¿Sabe? El enemigo no le importa matar tu cuerpo. Porque tu cuerpo va a volver al polvo. La Biblia dice en el libro de los jueces, en el capítulo 15, la Biblia cuando habla de Sansón, dice la Biblia de que el objetivo de los filisteos no era matar a Sansón. ¿Saben por qué? Porque cuando lo agarran, después que Sansón agarra las zorras pequeñas y le ata un manojo de rama seca en la cola y extiende a que las zorras quemen todos los cultivos de los filisteos, ellos agarran a Sansón. Y dice la Biblia que lo ataron y Sansón dijo, pero no me vayan a matar. Dijo, no, no te vamos a matar, te queremos atar. Porque si a usted le matan el cuerpo, usted se va con Cristo, si está en Cristo. Pero el enemigo, el objetivo del enemigo no era matarlo, porque en el capítulo 16 del libro de los jueces, cuando Dalila le pregunta a Sansón y le dice, ¿qué tengo que hacer para atarte? No le dice para matarlo, le dice para atarte. ¿Qué tengo que hacer? Porque el enemigo viene a eso, atarnos a nosotros. Que usted oraba y ya no ora. Que usted se paraba a interceder en la madrugada y ya no lo hace. Que usted predicaba la palabra y ya no lo hace. Déjenme decirle que puede tener ataduras. Un día Jesús le dijo a Simón, Simón, no has podido orar conmigo una hora. El espíritu está dispuesto, pero tu carne está débil. Entonces muchos de nosotros estamos viviendo y sufriendo las ataduras y no nos damos cuenta que tenemos ataduras en nuestras vidas. No nos cuenta que tenemos que estarnos. Cuando usted hace cosas para Dios y ya no lo hace, puede estar atado. O cuando usted tiene ganas de hacer algo para Dios y termina no haciéndolo, puede estar atado también. Y por eso que el Señor decía, examínate, medita en tus caminos, medita en lo que hay en tu corazón. Cuando nosotros vemos la paja del ojo del hermano, pero obviamos la viga que tenemos nosotros, podemos estar atados. Cuando criticamos al hermano por lo que el hermano está haciendo,
Podemos estar atados nosotros a un espíritu de crítica. Todo el tiempo estamos criticando al hermanito de la iglesia. Y podemos nosotros caer en eso. Vamos al libro de Isaías, capítulo 28, versículo 22. Las ataduras no cambian lo que tú eres, sino lo que tú haces. Por eso que declaramos liberación para la iglesia Nueva Jerusalén. Capítulo 28, versículo 22. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más. ¿Qué dice? Vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Dice, no os burléis para que no se apriete más esas ataduras. No os burléis. Para que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. No os critiquéis. Dígale al que está a su lado, es necesario ser desatado. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Saben qué tremendo de este pasaje de Jesús? Que dice la Biblia que Jesús le da una orden. Y la orden que le da a 2 de sus discípulos es, vayan a una aldea y se van a conseguir a alguien que está atado. Se van a conseguir un asna. Se van a conseguir a una madre atada, a una hermana atada. Se la van a conseguir. Y si la madre está atada, el pollino también. Ahora Jesús iba a usar, era al pollino. Porque había una palabra que decía, oh hija de Jerusalén, tu rey viene montado en un pollino. Pero para que Jesús usara al pollino, tenía que desatar la madre. Para que Jesús use a tus hijos, para que Jesús use a mis hijos, yo tenía que ser desatada. Y dice la Biblia, tráemela. No dice, fíjense lo que dice la Escritura. Desatadla. No dice desátenlos, ¿verdad que no? Porque es que el pollino no estaba atado entonces. ¿O qué? ¿O sí? ¿Quién estaba atada? Pero el pollino no se iba a mover. Si no se mueve el asna, no se puede mover. Entonces a Jesús le interesaba desatar al asna.
para poder usar al pollino también. Pero dice por qué lo quería. ¿Qué dice la Biblia? Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Dios te necesita. Pero para usarte, te tiene que desatar. Por esa razón, usted ve que usted quiere hacer algo para Dios, pero no puede. Yo no sé si a usted le ha pasado de que quiere hacer algo para Dios, de que quiere servirle al Señor, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay ataduras en nuestras vidas. Porque nos acostumbramos a pararnos o no a orar. Y vienen ataduras a nuestras vidas. Por eso es que necesitamos en el nombre de Jesús ser desatado. Ser desatado. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, pastora, pero yo me congrego. Pastora, pero yo voy a la iglesia y yo estoy sirviendo. Lucas capítulo 13. Cuando lo tengan allí, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres qué? ¿Y si era libre? ¿Y si era libre estaba qué? Vamos a ver. Y puso las manos sobre ella y se enderezó. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanado y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había ¿qué? Pero se congregaba. Era líder. Predicaba la palabra. Y tenía 18 años siendo atada. O sea que el que usted se congregue no garantiza que somos libres. El que yo predique no garantiza que estoy completamente libre. Porque puedo estar viviendo una atadura. Puedo estar sintiendo una falta de perdón. Puedo tener una raíz de amargura. Puedo estar sintiendo celos, contienda, un sentimiento contrario. Y esta mujer tenía allí 18 años siendo atada. ¿Cuánto tiempo quiere usted seguir estando atado? Esta mujer no dejó de congregarse, pero llegó Jesús en la vida de ella. Llegó Jesús y dijo: esta hija de Abraham también. En ella hay propósito. Pero algo la ató. Dice la Biblia que tenía 18 años atada. No es que la mujer tenía 18 años. O sea que llegó un momento en donde la mujer caminaba erguida. Llegó un momento en donde la mujer caminaba bien, se veía libre. Pero un día comenzó a encorvarse y encorvarse. ¿Sabe? La falta de perdón te encorva. La contienda, los celos te va a encorvar. Y después va a llegar un momento en donde vas a caminar como esa mujer. En donde no vas a poder levantar la mirada. Pero llegó Jesús en la vida de esa mujer.
donde ella se estaba congregando. Y ella no pidió un milagro. Porque es que los atados no piden milagro, porque los atados están atados. Jesús la vio. Y Jesús le dijo, hay atadura en ti. Y tienes 18 años. Que aunque vengas todos los domingos a la iglesia, hay atadura en ti. Y necesitas ser libre. Dígale al que está a su lado, yo necesito ser libre. Miren, un día yo empezando el servicio al Señor, usted sabe cuando uno está nuevo, uno quiere hacer de todo. Y yo dije, voy a ayunar por 40 días, pero voy a ayunar hasta las 2, 3 de la tarde. Y comencé a ayunar, pero me enojaba. Comencé a ayunar y quería desaparecer a la gente. Pero yo no le decía a nadie que estaba ayunando, porque es que yo quería como que ser sobre ultra mega hiper espiritual. Y cuando me pregunten, el ayuno. Y recuerdo que un día ya yo iba por el 32, por allí. Me dice mi pastor, vas a predicar el domingo que viene, no el otro. Y, ay, listo, voy a llegar al día 50. Voy a llegar al día 50 ayunando. Y eso me la creía, que estaba caminando, levitando. Y recuerdo que un día en una escuela dominical, ya yo iba como por el 41, por allí. Se me acerca una profeta y me dice, ya te voy a decir algo. Ya dime, así te dice el Señor. Y, ay, Dios mío. El ayuno que estás haciendo, ella no lo sabía. Estás pasando hambre. Claro, estoy pasando hambre, ayuno a abstenerse del alimento. Me dijo, no, ese ayuno no es agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque tienes contienda, porque criticas, porque juzgas, porque peleas. Y ese ayuno no le agrada a Dios, el que tú estás haciendo. Dice Dios que dejes de pasar hambre, porque tu ayuno no le agrada. Ese día entendí que estaba atada. Y muchas, mire, si les cuento, tengo más ataduras o tuve ataduras. Y aún tengo, como dijo el apóstol Pablo. El pecado que está en mí es el que me domina, dijo Pablo. Ese me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Yo quiero hacer lo bueno, pero él me hace hacer lo malo. Porque hay algo en mí. Por eso es que dice la Biblia que Dios le envió un aguijón en la carne a Pablo. Porque llegaba un momento en donde Dios lo usaba tanto que él comenzó a vanagloriarse y vino Dios, ya vas a ver, te voy a enviar un aguijón por Satanás para que veas. Dice, Señor, quítame este aguijón. No, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque había algo en él. Es más, un día el apóstol Pablo estaba en prisión. El apóstol Pablo, yo soy de las que creo que todo su ministerio fue carcelario. Porque él estuvo mucho tiempo en prisión. Más que en las calles, estuvo en prisión. Y un día se le apareció allí un hombre y él por eso escribe una carta con un solo capítulo. Y es la carta a Filemón. Dice la Biblia que se le acerca donde estaba Pablo en prisión un hombre llamado Onésimo. Y este hombre llamado Onésimo era un esclavo. Este hombre vivía en cadenas. Este hombre pensaba con lo que le decía el amo. Este hombre hacía lo que el amo le decía. Este hombre no tenía libertad para expresarse. Pero un día decidió ser libre. Dice la Biblia que un día Onésimo se escapa de las manos de su amo. Y dice las escrituras que va donde está Pablo. Entonces Pablo, viendo al esclavo que huye, viene y le habla de la verdadera libertad que él necesitaba. Y era de Jesús. Le habla de Jesús. Y el hombre se convierte. Y cuando se convierte y es verdaderamente libre, le dice, ahora tienes que regresarte. Y yo me imagino a Onésimo, pero hice daño, rompí cosas,
Y mi amo, eso me va a atar otra vez. Tranquilo, que yo le voy a hacer una carta. Y le hizo una carta a Filemón. Le dijo, hijo mío, amigo mío, ahí te voy a enviar a Onésimo, que antes era inútil para ti y que es útil para mí, le dijo. Me quería quedar con él, pero te lo voy a enviar. Porque es que necesito que los dos se amen como hermanos en Cristo, porque ya eres libre. Pablo le tiene que dar a entender a Filemón que ya no mirara más a Onésimo como un esclavo, porque era libre. Muchos de nosotros, aunque hemos creído, le servimos al Señor, si no conocemos la verdad no nos va a poder ser libre. Si no, vamos a la Biblia, libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 30. ¿Qué dice allí? Hablando él, muchos creyeron en él. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? En mi palabra. Dice, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor, ¿qué más? Servidor, un alumno, ¿verdad? Verso 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libre. Yo quiero que analicemos estos versículos. Dice la Biblia que ellos habían creído. ¿Lo dice o no lo dice? Y Jesús le habló a los que habían creído. Y viene Jesús y le dice, si permanecen en mi palabra, dice, si permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Pero me llama la atención porque dice después, o sea, yo quiero explicarme, miren, te hago discípulo cuando permaneces en mi palabra. Eres mi alumno cuando permaneces en mi palabra, pero pues he tratado. Él lo dijo. Él dice que después de ser discípulo, y un discípulo es un alumno, un discípulo es un seguidor, permaneces en mi palabra, o sea, que la palabra permanecer es mantenerse en la palabra. Vas a ser mi discípulo, sí, pero hay ataduras. Y para que esas ataduras se rompan, tienes que conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cuando conocemos a Jesús, no de Jesús. Porque muchos conocemos de Él, pero no lo conocemos a Él. O sea, cuando me conozcas a mí, vas a ser verdaderamente libre. Y se formó el pleito. Dice la Biblia, verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Qué tremendo, porque ahora vienen ellos y le quieren dar a Jesús una clase de historia. Una clase patriarcal. Nosotros somos linaje de Abraham. Pero les dicen, jamás hemos sido libres, hemos sido esclavos de nadie. Pregunto, ¿no fueron esclavos de los egipcios? Fueron esclavos de los babilónicos. Y en ese tiempo de Jesús no eran esclavos de los romanos. Ni eso, ellos, sí, no había en ellos una verdad absoluta y un reconocimiento. ¿Saben lo que nos aleja de ser verdaderamente libres? El no reconocer que estoy atado. Cuando yo no reconozco que estoy atada, no puedo ser libre.
Jesús le dice, miren, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, y después de ser mis discípulos, van a conocerme a mí, y cuando me conozcan a mí, van a ser libres. Ay, si no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cuántos años se los llevó Babilonia? ¿Cuántos años se los llevó Egipto? ¿Cuántos años estaban siendo esclavos por los romanos? Y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos. Jamás, pastora, yo tengo atadura. Jamás he tenido atadura. Estamos como ellos. ¿Saben? Me llama la atención porque ellos comenzaron a decir que eran hijos de Abraham, y Jesús terminó diciéndole, ustedes lo que son hijos del diablo. Porque no reconocen. Porque no saben diferenciar. Porque estamos atados y no pedimos ni auxilio. Jesús les dijo, permanezcan. Después de permanecer van a ser mis discípulos, y después ustedes van a ser verdaderamente libres. Entonces pueden haber ataduras en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos combatir eso? En el libro de los Hechos, capítulo 12, primero reconocer, diga conmigo, reconocer. Necesitamos nosotros reconocer verdaderamente. Verdaderamente necesitamos reconocer que hay algo en nuestras vidas. Vamos primero al reconocimiento. Romanos capítulo 7, verso 14. ¿Lo tenemos? Porque sabemos que la ley es espiritual. Más que dice Pablo, más yo soy vendido al pecado. Pablo. Porque lo que hago, ¿qué dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No sé si a usted le ha pasado, ay, ¿por qué hice eso? ¿O por qué reaccioné así? ¿O no le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchísimas veces. Que quiero hacer algo, pero lo que yo quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer o lo que no debo hacer. Y dice la Biblia, nos quedamos por, vamos al 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? ¿Y qué es morar? Habitar. Que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿En dónde lo ve? En sus miembros. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Y si está cautivo, ¿está qué? Atado. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero lo reconoció. Salmo 51, cuando David, ese es uno de los salmos que es tan tremendo porque David reconoce. Y David le dice al Señor, examíname, límpiame con hisopo. Y le dice, no, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu y no me eches de tu presencia. Devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Dice David,
Y después dice, cuando tú me hagas volver el gozo, entonces yo le hablaré a los transgresores y le diré que vayan a tus caminos. Pero David sabía que algo estaba pasando en él, que había una atadura en él. El principio para ser libre es reconocer que tenemos algo. El carácter que está en mí. Ay, Señor, yo soy buena gente, pero tengo un carácter. Y ese carácter hace que yo maltrate a la gente. Señor, yo te quiero servir, pero yo no quiero perdonar a fulanito. Y no solamente perdonar, sino pedir perdón. ¿Saben? Nos cuesta pedir perdón. Diga conmigo, reconocer. Hechos capítulo 12, la oración también ayuda a que las cadenas se caigan. Que usted vea al hermano y haga oración sin cesar por el hermano. Más bien queremos ver al hermano destruido para poder criticar más. Ya lo tenemos. Hechos capítulo 12, en el versículo 1, vamos desde el 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con qué? O sea, estaba atado. Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando por él. Y dice que se presentó el ángel del Señor en 2 cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Y qué pasó cuando se levantó? Las cadenas se cayeron. Debe haber un levantamiento en nuestras vidas. Que alguien esté orando por nosotros. Y si usted aún puede hablar, usted puede decirle: ayúdame a orar por mí, porque estoy atado, porque no puedo, porque estoy como Pablo, el pecado que está en mí, que no lo quiero hacer, eso hago. Ayúdame a orar. Por eso que dice la Biblia en Amós 3:3, podrán andar 2 juntos si no están de acuerdo. Que usted tenga la valentía de hablarle a alguien y decir: ¿sabes qué? Yo tengo ataduras y necesito salir de estas ataduras. Necesito ser libre. Entonces, la oración es una de las herramientas que podemos usar para que sea Dios quien liberte. Porque hay lugares en donde no podemos llegar. Los discípulos, la iglesia no podía llegar donde estaba Pedro, pero sabía que el ángel de Jehová sí podía llegar donde estaba Pedro. La iglesia sabía que no podía quitarle las cadenas, pero sabía que el ángel de Jehová podía hacerlo. Entonces, una de las herramientas que podemos usar para ser libre, aparte de permanecer en la palabra, aparte de conocer la verdad, aparte de reconocer que tengo atadura, es la oración. Es la oración. La alabanza también. Si dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si Dios habita en medio de la alabanza, lo que está atado. Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 16.
Hechos capítulo 16. Verso 23. Verso 22. ¿Lo tenemos? Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Usted sabe lo que es el cepo? Ahí estaban ellos con las piernas abiertas, atados. Como le dije al principio, pues hay ataduras que usted y yo podemos provocar para que se rompan, para que se caigan. ¿Y cómo lo provocó Pablo y Silas? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Dice la Biblia que los azotaron mucho, los golpearon, los ataron. Usted se imagina en la posición en la que estaban y aún así, azotados, adoloridos, golpeados, le cantaban himnos al Señor. Yo me imagino a Pablo, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, y estaba atado. Porque esa atadura se la pusieron, no se la puso él. A él le colocaron esa atadura. Pero no le quitó quién es él. Y comenzó a cantar y comenzó a orar al Señor. Y dice la Biblia, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ¿quién? No solamente era de Pablo y Silas. ¿Dice de quién? De todos. Usted puede provocar una gran liberación en la iglesia si tiene una actitud diferente. Aunque te golpeen, aunque te azoten, mientras en tu boca está la palabra de Dios. Mientras en tu boca están las ganas de orarle al Señor y alabar a Dios, puedes provocar un de repente de Dios, no solamente en tu vida, sino que ese de repente también afecte a todos los que están a tu alrededor. Los presos quizás no se sabían la alabanza, los himnos que estaban allí, pero las cadenas de ellos también cayeron. Y dice la Biblia que las puertas también se abrieron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, los que se rompieron las cadenas, los que no tenían nada que ver con Pedro y con Silas, se quedaron ahí. Porque la atmósfera que estaba en ese lugar era mejor que huir. Por eso es que Pablo le dijo, no te mates, estamos todos libres, pero estamos aquí. Y no solamente hubo un rompimiento de cadenas, sino un cambio de actitud del corazón del carcelero. Porque el carcelero inmediatamente le preguntó, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Porque yo quiero lo que tú tienes, a quien tú le sirves yo le quiero servir. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y será salvo quién? Tú y tu casa. Necesitamos reconciliarnos con Dios sabiendo y entendiendo de que hay ataduras en nuestras vidas que tenemos que dejar. Recuerden que necesitamos ayuda cuando la atadura es como la de Lázaro. Pero hay ataduras, como dice en Isaías 52, suelta esas ataduras. Hay otros que se atan, se desatan y vuelven a atarse otra vez. Y lo vuelven a desatar. Y yo no sé si usted ha conocido.
que se atan y se desatan, se atan y se desatan. Ya el nudo, ya la soga sabe para qué está allí. Otro principio en el cual nosotros podemos usar para ser libre es la unción. La Biblia dice que el yugo se pudre, ¿por qué? ¿A causa de qué? Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 10, versículo 27. Isaías, capítulo 10. ¿Lo tenemos? Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es un yugo? Lo que ata, sirve para atar y sirve como herramienta también de trabajo, porque para que los bueyes trillaran se tenía que colocar del mismo tamaño los bueyes y colocaron un yugo. Y este yugo tenía que estar a la par. Pero si había uno de los dos bueyes que no quería trillar y se quedaba parado, el yugo comenzaba a distorsionarse. Estos bueyes, como tenían yugo, no podían salirse del camino, a menos que se pusieran de acuerdo los dos para que los dos con el yugo se salieran. Y el boyero, usted sabe lo que es un boyero. Es una persona encargada de afilar la lanza o el aguijón que se colocaba detrás entre el arado y el buey, para que cuando el buey no quería caminar con el yugo y se quedaba, entonces esa lanza o ese aguijón pullaba al buey y se lastimaba. Por eso es que Jesús le dijo a Pablo: dura cosas te dar goce contra el aguijón. Pablo, no estáis caminando como es y te estáis desviando, y por eso el aguijón te está golpeando. El profeta Amós, cuando le preguntaron si era profeta, dijo: no, yo no soy profeta, yo soy boyero y recojo frutas. Y era el trabajo de Amós era colocar esa lanza, ese aguijón, para que el buey tomara camino. Pero aquí me dice la Biblia que hay yugos que se tienen que podrir. ¿Y cómo se pudren? ¿A causa de qué? Ahora, cuando a usted se le pudre una ropa, usted se la puede volver a poner. Y eso es lo que Dios quiere, que se le pudra toda atadura, para que usted no vuelva al yugo. Pero Jesús dijo: pero dejen ese y tomen el mío. ¿Cómo es el yugo de Jesús? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Este yugo lo que te va a hacer es mantener en el camino, pero no como el otro. Entonces, la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, va a hacer que se pudra en nosotros toda atadura. No sé qué hora es, Patricia, ya estamos en la hora. Tengo una máquina aquí, ¿verdad? Sí. Santo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dígale al que está a su lado: lo que se pudre, no hay manera de volverlo a usar. Si ya Dios lo liberó, ¿para qué volverse a atar? El enemigo quiere eso. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la Biblia?
donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y yo pregunto, ¿el Espíritu de Dios está aquí? Entonces, que todos podamos ser libres, pero tenemos que reconocer. ¿Saben? Estaba un día, un fariseo y un publicano estaban orando. Los dos estaban orando. Y el fariseo, ¿cómo oraba? Yo te doy gracias porque yo no soy como el publicano ese. Yo no soy como él. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. El publicano orando, Señor, para que ni siquiera puedo aceptar. Soy pecador. Cosas malas. ¿Sabe qué? El publicano reconoció cuál era su condición. ¿Cómo es posible que usted y yo no reconozcamos? No reconozcamos cuál es nuestra. Queremos engañarnos a nosotros mismos por no a Dios. No, pastora, si tú tienes pan para hacer mañana otro día, debe ser mentira. No, pastora, si callo no. Pastora, yo no hago nada en mi corazón en contra de nadie, y es mentira. La falta de perdón es una atadura. Un día el Señor cuando me habló de Lucas capítulo 13, y yo comencé a estudiarlo cuando en el versículo 1, cuando dice la Biblia que una multitud que está Jesús para decirle a los acontecido, que Pilato había matado a aquellos que estaban presentando sacrificio, y la sangre de los sacrificios se mezcló con la sangre de ellos. Y viene Jesús y le dice, y ustedes quieren que yo no he matado a ustedes. ¿Saben que ellos fueron a decir a Jesús? Lo que había conseguido en el templo, lo que quiero, o lo que está pasando por los cielos son más que de ustedes. Si no cambian la manera de vivir, ustedes no pueden morir, le digo eso. Dice la Biblia que le refirió una parábola. Y digo que un hombre tenía una Biblia y que tiene una Biblia de una higuera. Y que había venido 3 años consecutivos a buscar fruto y no lo halló. Ahora pregúntese usted cuántas veces Jesús ha venido a su vida a buscar frutos. Que a veces la hay. Porque les voy a decir algo que confieso, el mismo la digo. Recuerdo que en ese tiempo yo era súper ultra mega hiper fariseo. Y era muy estricta, demasiado estricta. Y enseñaba con mucha ley, ¿verdad? Era muy fuerte. Cuando el Señor me muestra este pasaje, yo dije, Señor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que Dios va a ir a buscar fruto de la gente? Yo lo haga. Menos mal que me han conseguido fruto, porque yo leí la palabra y estudié la palabra. ¿No? Que digo tanto. Para buscar fruto de amor, de misericordia, de mansedumbre, no la veo. Continuamente. Que recuerdo que en la mañana yo había discutido con la hija menor del pastor. Y ella estaba apartada del Señor. Y me estaba hablando con alguien y ella se hizo una conversación y me molesté. La espiritual, la maestra. Le dije, no te metas, no hables. No puedes meterte porque no eres espiritual. Que estaba apartada. Y comencé a mostrar lo que estaba haciendo. Que el Señor me lo trajo a memoria y me dijo, ese día, yo vine a buscar. Yo dije, wow. Y seguí leyendo y dice que el cuidador de la viña dijo, dale una oportunidad. Saben, en la noche me tocaba predicar. Yo no sé si la Camila, Solange, que está aquí con nosotros, y ella me conoce desde los principios. Yo no sé si ella está en ese lugar. Cuando yo públicamente pedí perdón a la hija de mi padre.
Desde ese día para acá, trato de la los frutos de Dios. Frutos que habla por el bautismo. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? De no hacer lo que había hecho. No es la mansedumbre, no es la paz, no es el amor. Los frutos dignos de arrepentimiento es dejar de hacer lo que estaba haciendo que causaba daño a los demás. Yo necesitaba dar frutos dignos de arrepentimiento y mostrar verdaderamente el fruto del Espíritu. Cuando estábamos en el otro local, llegaron las hijas de la hermana Gloria y le dijeron, la pastora de esta iglesia y la pastora Yadira. Una de ellas dijo, ¿qué? No voy a comer con ella. Porque ella no tiene compasión. Ella es implacable. Esos eran los puntos que estaba pensando. Y ella fue a un servicio, estaba cuestionando, quedó asombrada. Cambio que Dios estaba haciendo. La escuela dominical, mi clase era la escuela del castillo. Allí llegaban a todos los niños de menos de 14 años que se encontraban mal. Era la amenaza en los salones de clase de la escuela dominical de la iglesia. Se va a ir con la fruta de para que la hermana llegue. Los niños se los llevaban unos arrastres para la clase. Cuando los veía entrar por esa puerta, inmediatamente me ponía la cara de los niños y decía, y te me sientas allí. Y haces silencio. Y todo lo que yo diga, si me interrumpe, yo lo voy a decir. Esos niños crecieron. Muchos. No saben que Dios nos formó bien. Quedaron con esa mentalidad de que no sé cómo le hicieron, no sé si fue el hermano, ayer no sé qué. Vamos, ya no se pasa. Que yo necesitaba verdaderamente ser amable, abrazar a los hijos, ser dulce. Pero sí que Dios se pasó conmigo, ya. Pero necesitamos verdaderamente reconocer que hay una línea en nuestra vida. Pastora, yo veo que el mar está atado. Estoy viendo la paja. ¿Qué tengo yo? Una vida. Le vamos a dar un aplauso al Señor. Lo que pedimos el Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shaman. Recordándole que Cristo le ama y su pastora también.